Así que vamos a cantar todos el himno número 17. Santo, santo, grande, eterno Dios. ¿Cierto? Buenas tardes, que el Señor les bendiga, hermanos. Antes de compartir la cena, vamos a reflexionar en un pasaje también de las Escrituras. Oremos al Señor. Señor, te damos muchas gracias en esta tarde. Tu palabra, Señor, es palabra viva, eficaz, que conoce los pensamientos que están en nuestro corazón. Señor, y queremos exponerla con la mayor fidelidad, Señor, sabiendo que es tu palabra la que transforma el corazón y transforma nuestros pensamientos y los enfoca en ti, en la persona correcta, en la persona de Jesús. Por eso oramos, Señor, confiados que tu Espíritu Santo, Señor, que inspiró tu palabra, es aquel que obrará también en esta tarde. Mientras hablamos de tu palabra, Señor, tú vayas trabajando y vayas obrando en las vidas de aquellos que están oyendo esta tarde tu palabra. Pedimos tu bendición, tu capacidad, tu ayuda, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer y vamos a meditar unos minutos en un relato que creo que es conocido por todos nosotros, Hechos capítulo 9. Yo creo que usted ya sabe y ya conoce el relato, ¿sí? ¿Qué trata Hechos, el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9? Trata de la conversión de Saulo. Este es uno de los relatos que hemos aprendido desde pequeños en la iglesia. Quien no conoce esta narración, hasta podemos decir, ¿verdad?, que no tuvo escuela dominical, porque es un relato que conocemos desde la escuela dominical, la mayoría de nosotros. Y todo lector de la Biblia por lo menos conoce este relato. Y dividiremos esta historia solamente en dos, en Saulo antes de su conversión y qué es lo que le pasó camino a Damasco. Hechos capítulo 9, vamos a leer los primeros 3 versículos y luego vamos a leer unos pocos versículos más. Dice así este párrafo: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Una traducción
más literal de este párrafo va a decir que Saulo respirando o pronunciando amenazas y asesinato contra los discípulos del Señor. ¿Sí? Saulo respiraba y amenazaba a los cristianos y estaba dispuesto al asesinato contra los seguidores del Señor. Dice que pidió cartas al sumo sacerdote para ir hasta Damasco, para que si los encontrase en Damasco, encadenados, los trajera a Jerusalén. Eso es lo que dice una traducción más literal. Este es el Saulo antes de encontrarse con el Señor. En otro texto, el mismo Saulo o mismo Pablo de Tarso, acerca de su conducta anterior, él va a decir que encarnizadamente perseguía a la iglesia de Dios para destruirla. O sea, Pablo no solamente tenía un pensamiento contrario a la iglesia, sino que usa este verbo, encarnizadamente yo perseguía a la iglesia porque yo quería destruir a la iglesia. Él personalmente creía hacer un bien con lo que él hacía. Podemos decir de su conducta que Saulo de Tarso estaba sinceramente equivocado. ¿Sí? Estaba sinceramente equivocado. Pedir cartas para perseguir a los cristianos está avalado como parte de los derechos y los privilegios de la nación judía. Principalmente este era un privilegio del sumo sacerdote. Por eso que Saulo de Tarso va al sumo sacerdote, porque era parte de los privilegios que ellos como judíos tenían aún estando bajo el imperio romano. Los primeros creyentes debemos decir que no eran conocidos como cristianos, sino que eran conocidos como los del camino. Es decir, los del camino a la vida y a la salvación. Y muchos han intentado meterse en la mente de Saulo para comprender por qué con tanta vehemencia perseguía y odiaba a los discípulos del Señor. Porque Saulo estaba dispuesto incluso a ir a otras ciudades para extraditar a los del camino. Y esto, queridos hermanos, nos lleva a una primera reflexión. Muchos de los que persiguen a los cristianos, a veces tratan a los cristianos como de ignorantes, ¿sí? Muchos tratan a los cristianos como gente sin clase. Tal vez algunos creen que venimos a la iglesia para acallar nuestras conciencias. Los que han rayado nuestros templos o los que han incendiado a veces nuestros templos creen que hacen un bien a la sociedad. Algunas frases que se leen, no sé, yo de repente leo algunas frases y por ahí cuando estaba en el seminario se repetía esta misma frase y la he encontrado en varios templos. Decía, la única iglesia que ilumina es la que arde. ¿La han leído, no? ¿Sí? La única iglesia que ilumina es la que arde. Debo confesar, había un pastor, el pastor Will una vez dijo, ¿sabe qué? Cuando están rayando una iglesia, me gustaría que el Señor en el mismo instante le esté rayando la casa. ¿Sí? Pero ¿saben lo que yo debo confesar? Que cuando rayan, hacen un rayado acá en la iglesia, ¿saben lo que me dan ganas de hacer? Escribir abajo una respuesta. Porque en el fondo ya está hecha la raya, entonces, no sé, me gustaría escribirle algo, una respuesta abajo de lo que dice. Me pregunto, ¿qué es lo que realmente estas personas conocen de la iglesia? Muchas de las personas solamente conocen la institucionalidad de la iglesia. A veces se conoce la iglesia solo por sus abusos o sus escándalos. ¿Lo puedes apagar? Muchos conocen la iglesia solamente su institucionalidad y solo sus abusos, sus escándalos, que lamentablemente la televisión ha hecho fiesta con todo esto. ¿Sí? Y es una cara que muestran de la iglesia. Entonces, cuando uno conversa con las personas, piensa que en la iglesia solamente es escándalo, solamente abuso, solamente... muestran una cara que nosotros decimos, esa no es la iglesia en la cual yo asisto, no es la iglesia a la cual yo pertenezco, no es la iglesia en la cual yo sirvo. Creo que estas personas no conocen a la iglesia que acompaña al que sufre. Que no conocen a la iglesia que abre las puertas al inmigrante.
No conocen a la iglesia que transforma a personas y familias completas. No conocen a la iglesia que se ha transformado en refugio de miles que están sin esperanza. No conocen a la iglesia donde el jefe, cuando está en la iglesia, le sirve a su trabajador porque entiende que para Dios no hay acepción de personas al interior de la iglesia. No conocen de la iglesia que abraza. No conocen de la iglesia que perdona, que llora y que sufre con el dolor del prójimo. Esa no es la iglesia que la televisión ha mostrado. Si me preguntas si esta iglesia existe, yo afirmo que esta iglesia existe, y aunque a veces es una iglesia que peca, también es una iglesia que ama. Alguien alguna vez me dijo: yo no voy a la iglesia porque la iglesia está llena de hipócritas. Y nosotros le respondimos: ven, te invitamos, porque siempre hay espacio para uno más. Siempre hay espacio para uno más. ¿Qué pasó con este perseguidor acérrimo de la iglesia? Dice el versículo 3: mas yendo él por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es te dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Algunos detalles de este relato. A Saulo le rodeó un gran resplandor de luz. Oyó una voz. Se llevó una gran sorpresa a su pregunta, ya que no perseguía solo a un puñado de cristianos, sino al mismo Jesús. Los que iban con Saulo, dice el relato, que oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Es decir, hubieron testigos no creyentes de aquel suceso. O sea, los que estaban al lado de Saulo no eran creyentes, pero ellos testificaron de lo que vieron. Y tuvo Pablo una prueba física, tuvo una prueba empírica que le demostraba la realidad de aquel encuentro, su ceguera momentánea. Porque él podría haber pensado: no, esto fue una visión. No. Y tuvo una prueba empírica, real en su cuerpo, que aquel encuentro camino a Damasco fue real. Él momentáneamente quedó ciego. Y luego, mire este relato, y luego de respirar amenaza contra los discípulos, termina siendo llevado de la mano camino a Damasco. Yo quiero hacer una aclaración que creo que es importante de la frase a Saulo. El Señor le dice a Saulo: Saulo, dura cosa es dar coces contra el aguijón. Es como decir: mira, Saulo, ¿qué sacas con darte cabezazos contra la pared? O al golpear un aguijón, el único que sale dañado eres tú. Eso es lo que significa: Saulo, mira, tú estás dando cosas contra el aguijón. O sea, tú estás persiguiendo a los cristianos, pero el único que sale dañado eres tú. Una traducción más contemporánea tal vez podría decir: ¿qué sacas levantándote contra los que siguen al Señor, si finalmente es contra Jesús contra quien te levanta? Y claro, en la medida que también los cristianos sigamos el ejemplo del Maestro. A veces nos preocupamos demasiado con aquellos que no quieren nada del Evangelio, ¿sí? Hay personas que constantemente se oponen al Evangelio. Y el Señor mismo en una ocasión dijo una frase muy, muy fuerte. No sé si usted lo recuerda conmigo, cuando el Señor dice: no den lo sagrado a los perros,
no sea que se vuelvan contra ustedes y lo despedacen, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que la pisoteen. Si alguien que reiteradamente se burla cuando le hablamos del Señor, yo creo que debemos dejarlos también en las manos del Señor, ¿sí? Porque el Señor es más misericordioso que nosotros. Debemos pedir que él o ella tenga un encuentro personal con Dios. ¿Se puede explicar la experiencia de Saulo? ¿Podemos explicar ese encuentro con el Cristo resucitado? ¿Podemos explicar el momento de nuestro encuentro con Dios? ¿Cómo le ha explicado a las personas ese encuentro con Dios que cambió su vida? ¿Cómo le explicamos, verdad, ese momento en que el Señor transformó nuestra vida? ¿Cómo le explicamos a esa persona? Podemos decirle, mira, antes yo era esto y después era esto, pero el momento, insisto, en el momento, ¿cómo le explicamos ese encuentro con el Dios vivo, con el Dios real? Aunque no todos han tenido una experiencia así de traumática como la tuvo Saulo de Tarso, pero todos nosotros podemos decir, aunque no vimos a nadie, sí escuchamos su voz. Aunque no hemos visto a Dios, aunque no hemos contemplado tal vez la majestad del Señor y no hemos visto a un rayo de luz o algo sorprendente, sí podemos decir, ¿sabe qué? Yo escuché la voz del Señor. Fue la palabra de Dios, fue su voz la que caló en lo profundo de nuestro ser y dijimos a veces, ¿cómo sabe esta persona tanto de mi vida? O en medio de una multitud y de tantas personas, sentimos y creímos que el mismo Dios desnudaba nuestra vida, que Dios nos conocía. Aunque todo lo de alrededor seguía igual, nosotros no volvimos a ser los mismos. Porque oímos la voz del Señor, oímos la llamada del Señor. ¿Cómo lo explicamos? ¿Qué sucedió? El Señor dijo, miren, el viento sopla por donde quieres y oyes y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con aquel que nace del Espíritu. ¿Sí? Solo el Señor puede realizar una obra, un cambio en nuestro interior que nadie más lo puede hacer. Solamente Dios sabe cómo trabajar de manera personal en nuestros corazones. Como reflexión final, vemos en esta historia un final muy diferente a la de las películas, ¿verdad? Donde el malo es destruido con gran poder y donde los buenos son vengados por el héroe de la película. Eso es lo típico de una película, ¿cierto? Los malos son destruidos, aparece el héroe, ¿verdad? El héroe de la película y destruye al malvado. Las historias de la Biblia no son como las películas de Hollywood. En el cristianismo no es así. Aún nuestro más encarnizado enemigo puede ser receptor de la gracia y del amor de Dios. Alguien dijo, el mundo es una iglesia en potencia. Bien ha dicho un escritor cubano, Justo González, cuando él comenta este pasaje, él dice, ese incrédulo que se burla de nosotros, ese ricacho que ahora se da la buena vida mientras el pueblo sufre, ese periodista que miente sobre nosotros porque se le paga para ello, y hasta ese sargento que tortura a algunos de nuestros hermanos, cualquiera de ellos, bien, puede un día caer por tierra camino de Damasco. En tal caso, por más que nuestra inclinación natural, como la de Ananías, sea lo contrario, no nos quedará otra alternativa que llamarles hermanos y tratarles como tal. Hermanos, si el Evangelio nos ha alcanzado a nosotros, bien puede alcanzarles también a ellos. Y el hecho de que el peor de los pecadores se convierta al cristianismo es señal de que cualquier ser humano puede ser salvo. Pero vemos en Saulo, ¿sabe? Vemos en Saulo una verdadera conversión, ya que no sigue usando su poder para perseguir y abusar.
Ni busca ahora Saulo acrecentar su orgullo y vanagloria. Saulo ahora no usa su nueva fe para fines personales. Y esta es una verdadera conversión y no una imitación ni una burla de ella. ¿Cómo termina la historia de este relato? En que Saulo, enemigo, y Ananías, usted lo va a ver al final de la historia, y Ananías, fiel discípulo del Señor, se encuentran, y esa es la esencia del Evangelio. En Cristo se encontraron dos hombres que habrían sido enemigos irreconciliables, pero que se reconocieron como hermanos. Toda conversión, estimado, no es una decisión ni un compromiso. Toda conversión es una rendición a la autoridad de Jesús. Solo aquí tal vez sería bueno analizarnos cuán rendidos estamos al Señor. Pero bueno, será tema para tal vez otra predica. Hoy día, hermanos, al recibir la Santa Cena, en el día de hoy es muestra de que nosotros seguimos creyendo en el Cristo resucitado. Seguimos creyendo en el Cristo que se le apareció a Saulo y que transformó su vida y que transformó también la nuestra. Así que hoy día, hermanos, reconocemos a ese Cristo que aunque no le hemos visto, le experimentamos. ¿Sí? Aunque no vemos a Dios, aunque no vemos a Jesús, sí oímos también su voz a través de su palabra. Oremos al Señor. Muchas gracias porque tú sigues hablando al corazón de las personas. Porque tú las sigues llamando, Señor, a la conversión, al arrepentimiento. Porque tú te sigues presentando a las vidas de las personas, Señor. Sigues llamando a conocerte al Cristo que ha resucitado, aquel Cristo que se le apareció a Saulo de Tarso camino a Damasco. Sabemos, Señor, que todas las cosas son posibles para ti. Aún el peor de los enemigos del cristianismo se puede convertir en un discípulo fiel de Jesucristo. Señor, gracias, todo es posible para ti. En ti descansamos, en ti esperamos, en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.